Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de administración tributaria, cuáles son sus retos, qué viene con la nueva administración que cambió hace algunas semanas, qué hay de la factura electrónica, de la recaudación y también vamos a preguntar un poco qué hace el SAT para poder ayudar a detectar manejos irregulares de algunos servidores públicos. Nos acompaña Verónica Ortiz. Muy buenas noches, Verónica. Qué gusto. Pepe Ureña. Buenas noches. Y el día de hoy tenemos como invitado, por segunda ocasión en pocos meses, a Adrián Guarneros, quien es el titular de la Administración General de Planeación del mismo SAT. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Una aclaración, Administrador General de Servicios al Contribuyente, ¿no? Perfectamente, muchas gracias. Adrián, dinos qué hay de diferente. Hace pocos meses platicamos contigo, hubo cambio en la dirección del sistema de administración tributaria. ¿Hay una nueva ruta? ¿Hay prioridades nuevas? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Cómo está el SAT hoy? Gracias, Luis Carlos. Mira, yo te diría, tenemos el doctor Santín, el doctor Osvaldo Santín es quien tomó las riendas del SAT hace unas pocas semanas, como tú lo referías, y hemos recibido de él una serie de lineamientos muy claros, ¿no? En primer lugar, tenemos una meta recaudatoria de 2.4 billones de pesos este año, y la primera prioridad es continuar en la ruta de alcanzar esa meta. Se estima que este año sí podremos no solo alcanzar la meta, sino superarla. Y ese, digamos, es el primer planteamiento que nos hace el nuevo jefe del SAT, el continuar apoyando la recaudación de nuestro país. Usted lo platicamos la vez pasada, la recaudación petrolera en los últimos años se ha caído cerca de 5 puntos del PIB, mismos que han sido recuperados por la vía tributaria y que ha permitido mantener las finanzas públicas, y por eso la principal preocupación del doctor Santín en estos meses y con su proyecto hacia los próximos años es consolidar la recaudación, mantener esa parte importante. Pues al final los impuestos no son otra cosa más que el mecanismo para poder pagar muchos gastos, pero entre los cuales destacan pues, los tres fundamentales de nuestro país, que es educación, salud y seguridad pública. Entonces es fundamental que continuemos. El segundo tema que nos ha dicho el jefe del SAT es la importancia de profundizar la modernización, profundizar el avance tecnológico que ha venido impulsando el Servicio de Administración Tributaria, y en particular con un nuevo enfoque que va hacia la economía digital. El jefe del SAT visualiza a la institución como un eje rector, una institución que es capaz de mover al país en una dirección y ha apoyado, digamos, incorporando a la economía digital una serie de instrumentos útiles como la factura electrónica, que no solamente significa pues, el hecho de facturar entre uno y otro, sino también el generar un estándar tecnológico entre un contribuyente y otro, entre una empresa y otra, que implica también mejorar incluso los procesos dentro de las empresas. Entonces, a eso nos referimos con promover la economía digital, a que esa fuerza que tiene el SAT para poner estándares de intercambio de información ayude no solamente a la recaudación, sino también a promover alineamiento de procesos al interior de las empresas, entre empresas, que se hablen con un mismo estándar, ¿no? Entonces el jefe del SAT nos ha pedido seguir profundizando el avance tecnológico y en ese enfoque de la economía digital y la estandarización de información. Y un tercer enfoque que ha venido transmitiendo el jefe del SAT a su equipo es el consolidar el acompañamiento al contribuyente. Es decir, no solamente pensar en tecnología como el único instrumento, sino al contrario, subir al contribuyente a este avance tecnológico y acompañarlo en este proceso, estar más cercano a él. Y yo creo que este es el eje en el que más se distingue, en el sentido de buscar este acercamiento y este acompañamiento al contribuyente en todo su ciclo tributario, como le llamamos, al interior del SAT, es decir, cuando se inscribe, cuando declara, cuando factura, cuando se recibe algún requerimiento, cuando por alguna razón dentro de nuestros modelos de riesgo detectamos y le llevamos una auditoría, e incluso cuando después de una auditoría este contribuyente puede presentar ciertos recursos administrativos y jurídicos, ¿no?, para defenderse ante lo que puede estar percibiendo como una mala percepción del SAT. Verónica. Tú hablas como uno de los objetivos planteados por el nuevo
jefe del SAT, Osvaldo Santín, justamente mantener este nivel de recaudación, el cual, dicho sea de paso, se ha incrementado en los últimos años. Estamos por debajo todavía de los promedios, sobre todo de la OCDE, pero hemos pasado como de un 8% de recaudación, que lo hablábamos hace un momento, a 13.5% más o menos. Quizá tú decías se pueda llegar a 14%. Ahora, en el nuevo paquete económico no hay nuevos impuestos, lo cual quiere decir que lo que se tiene que hacer es ampliar la base tributaria, porque no va a haber nuevos impuestos cuáles recaudar. En el sentido de ampliar la base tributaria, ha habido también un incremento justamente en el número de contribuyentes que se han, digamos, regularizado, pero ¿cómo vamos en ese sentido? ¿Sigue habiendo un nivel de informalidad muy alto? ¿Sigue habiendo como este universo de contribuyentes cautivos, ¿no? Que siempre nos sentimos como que somos los que estamos, a los que nos están presionando? Entonces, ¿cómo incrementar esa base de contribuyentes para, digamos, llegar a las metas de recaudación fijadas? Sí. Mira, yo lo que primero te comentaría es, la base de contribuyentes se ha venido incrementando notoriamente, pasó de 35 millones más o menos al inicio de la administración a prácticamente 55 millones en este momento, 55 millones de contribuyentes. ¿Cuántos son 55 millones de contribuyentes? Bueno, es prácticamente la población económicamente activa de este país. No son los mismos universos, ¿no? La población económicamente activa, por ejemplo, excluye a personas de mayores de 65 años, y no obstante en el padrón de contribuyentes, pues sí hay personas mayores de 65 años, por ejemplo, una persona que es dueño de un inmueble y que le lo renta, pues está inscrito en el SAT y no necesariamente está en la población económicamente activa, pero sí es un referente, y este año estamos alcanzando ya prácticamente el 100% de la población económicamente activa inscritos. Lo que hemos hecho, bueno, en primer lugar, pues facilitar la inscripción. Eso nos permite tener un registro mayor de contribuyentes, que nos permite darle un seguimiento y de esa manera generar mayor recaudación. También se ha hecho esfuerzo por incorporar la formalidad a mucha gente a través de lo que se conoce como la estrategia Crezcamos Juntos, ¿no? El régimen de incorporación fiscal en particular, que es lo que lleva el SAT. Pues estamos saliendo a la calle, ¿no? Salimos a la calle en diferentes municipios, no lo hacemos en el mismo momento en todo el país, sino en diferentes municipios salimos a la calle a persuadir, y eso es un punto bien importante. No salimos en ese programa en particular, no salimos con un afán persecutorio, sino con un afán persuasivo de los beneficios de estar en la formalidad, porque hay que recordar que esta estrategia Crezcamos Juntos busca incrementar los beneficios de estar en la formalidad y disminuir los costos de estar en la formalidad. Entonces creemos que tenemos unos buenos elementos para persuadir a la gente de que se incorpore a la formalidad. Y se han visto buenos resultados. La informalidad, si bien es muy alta en nuestro país, y eso no hay que reconocerlo, eso hay que reconocer que la informalidad es elevada. El dato de informalidad en este momento es el más bajo desde 2005. Está por alrededor del 57% de la población económicamente activa. Al inicio de la administración estaba cerca del 60%. Entonces, vamos poco a poco persuadiendo, a la vez que también creo que todo este tema tecnológico que mencionábamos al inicio ayuda también a que contribuyentes de mayor capacidad económica reconozcan la necesidad de contribuir, algunos por persuasión y algunos por esa visión de que la información pues está ya fluyendo. Y hay que tener en cuenta que una administración tributaria trabaja básicamente con información. A eso se dedica la administración tributaria. Muy bien, vamos a un corte. Estamos hablando sobre los retos del sistema de administración tributaria. ¿Qué viene? ¿Dónde estamos? ¿Y cuáles son los retos para México? Regresamos.
Regresamos a Mesa Cuadrada. Estamos hoy hablando sobre el tema del sistema de administración tributaria. Para muchos, el dolor de cabeza de quienes trabajan en este país, para otros una fuente de desarrollo, y creo que son las dos cosas a la vez, y para eso estamos hablando con el administrador general de servicios al contribuyente, Adrián Guarneros. Y estamos platicando sobre qué se viene, cómo están las cosas. Pepe. Sí. Hablas mucho de economía digital, del impulso de la economía digital. Hay una disposición para el paquete fiscal del año próximo donde bajan las condiciones o el trato hacia más de 10 millones de contribuyentes del sector primario, campesinos, pescadores, ganaderos. ¿En qué consiste y cómo se va a manejar esta baja con lo que corresponde a economía digital? Mira, lo que se incluyó en el paquete económico relativo al sector, al campo, digamos, es que la contabilidad electrónica que tienen que presentar se le ofreció a través de los legisladores, nos piden al Servicio de Administración Tributaria y nosotros atenderemos puntualmente esa petición, es que tengamos un sistema más sencillo para que este sector pueda presentar su contabilidad electrónica y así lo haremos. Vale la pena, por ejemplo, mencionar, aprovechando esta pregunta, del régimen de sociedades por acción simplificada, que seguramente han platicado con alguien de la Secretaría de Economía. Recientemente se aprobó, bueno, ya tiene desde el año pasado que se aprobó, pero entró en vigor las sociedades por acción simplificada en septiembre de este año. El SAT también a ellos, por ejemplo, les va a ofrecer un sistema contable más sencillo, que consiste básicamente en que en el propio sistema del SAT puedan, con las propias facturas, a llenar su contabilidad este nuevo régimen, que son personas que tienen ingresos, son sociedades que tienen ingresos por menos de 5 millones de pesos y que consisten en personas físicas que se reúnen y que de manera digital van a poder ya hacer no solamente su constitución, sino también se van a inscribir al SAT y al IMSS en una sola plataforma que se llama tuempresa.gov.mx, y ahí hemos hecho un esfuerzo, Secretaría de Economía, SAT e IMSS, para que en una sola plataforma se constituyan, se inscriban tanto al SAT como al IMSS y, al igual que en el caso del campo, ofrecerles un sistema de contabilidad electrónica sencillo. Digamos, hemos identificado que hay ciertos sectores, por un lado el campo tiene una necesidad particular y por otro lado, por ejemplo, las sociedades por acción simplificada, queremos promover que desde que estás iniciando una empresa empieces formalmente. No todas, sabemos que las empresas no nacen grandes y en ese sentido necesitamos crear herramientas para que desde que arranquen la formalidad y que gradualmente se vayan incorporando a las diversas formalidades que el SAT les exige. Muy bien. Verónica estaba platicando ahorita del tema de... hablabas del tema de cómo se ha recuperado la recaudación tributaria y cómo eso ha ayudado a resarcir el problema de la baja de los ingresos petroleros. Pero pensando más allá de la coyuntura y pensando cuál debe ser el horizonte dentro de 10 años. A lo mejor en 10 años se recupera la producción petrolera, pero la verdad es que la producción petrolera nos ha beneficiado y nos ha perjudicado enormemente porque ha generado una enorme pereza recaudatoria por parte de los políticos y de los gobiernos en los últimos 30 años. ¿Dónde debiésemos estar en recaudación tributaria dentro de 10 años? Mira, lo que estamos haciendo en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, para empezar es una combinación, ¿no? Es una combinación de temas de política fiscal y de administración tributaria. Yo te puedo platicar de lo que corresponde a administración tributaria. Lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando es, creemos que tenemos que generar herramientas tecnológicas para que el pago de impuestos sea cada vez más sencillo. El 95% de la recaudación que obtiene el SAT es por la vía voluntaria. Solamente el 5% es por la vía de auditorías, de requerimientos, ¿no? Y el 95% es voluntario. Entonces no podemos apostarle a un SAT persecutorio va a lograr incrementar la recaudación a estándares internacionales. Digamos, hoy estamos a 14% del PIB, en 10 años poder estar a 20% del PIB. Es, digamos, difícil pensar lo que va a ser por la vía persecutoria. Entonces lo que estamos construyendo es un esquema donde el contribuyente poco a poco empiece a percibir cómo el SAT se retira y es la transaccionalidad que hace día con día, es decir, la factura, sus pedimentos de importación, su contabilidad electrónica, son los únicos elementos que entrega el SAT, y lo que estamos construyendo en el SAT es que
ya no seamos una institución que busca auditar, sino que busca aclarar, ¿no? Tanta información que se obtiene por la vía de la facturación, que es la transacción mínima que constituye una contabilidad fiscal, ¿no? La tenemos que utilizar para ofrecerle beneficios al contribuyente. Y ese es justamente el trabajo de tu área, ¿correcto? El servicio al contribuyente tiene precisamente entre sus funciones poder generar este tipo de herramientas. Por ejemplo, la estandarización de la factura cae dentro de mi campo de acción, y lo que estamos construyendo es generar que cada una de esta información se pueda empezar a acumular para ya no tener al contribuyente haciendo toda esta transaccionalidad con el SAT. Ejemplo, la declaración anual ya cada vez la estamos prellenando más. El año pasado ya prellenamos no solamente los ingresos, sino los gastos. Este año, en la próxima declaración anual, en abril de 2017, van a ver todavía más, con más elementos prellenada esa declaración, ¿no? El año que entra también, por ejemplo, los patrones presentan una declaración cada año informativa de todos los sueldos que pagaron. Y ya en febrero de 2018 el programa es que ya no se presente esa declaración. Acabamos de arrancar las auditorías electrónicas, que no es otra cosa, sino más ya darle este enfoque de aclaración al ejercicio entre un contribuyente y la autoridad, ya no un ejercicio de invasión por vía de la auditoría, ¿no? Sino un mecanismo más bien de aclaración. Es decir, yo tengo toda esta información tuya, no veo congruencia entre la información A y la información B, ayúdame a aclarar por qué, ¿no? Claro. La aspiración del SAT es precisamente que estos procesos, por ejemplo, de auditoría, que hoy, como tú lo mencionabas, pues de repente son dolorosos para el contribuyente, ¿no? Sean cada vez más cortos, ¿no? Menos invasivos y de tal manera que sea una aclaración, ¿no? Javier Oliva es colaborador de Mesa Cuadrada, como usted lo sabe, está en Londres y nos tiene un comentario. También me gustaría, Javier, que desde allá, entre tus preguntas o comentarios, nos dijeras cómo se vive la vida de un contribuyente en Gran Bretaña y si es más fácil o más difícil que en México. Bueno, indudablemente es más fácil. Saludos, Adrián, Verónica, Luis Carlos, Pepe. Sí, el tema de la política fiscal está ampliamente relacionado, como todos sabemos, con la democracia y con la calidad de los servicios públicos. Es decir, el contribuyente siente que sus impuestos funcionan a partir de la calidad de los servicios que el Estado, en cualquiera de sus ámbitos de responsabilidad, pues responde a los requerimientos de salud, educación, infraestructura urbana en general. Por un lado, y por el otro también la pirámide fiscal pues tiene mucho que ver con esta distribución justa de la recaudación, de tal manera que no se entiende la democracia. Incluso el origen de la guerra de independencia de los Estados Unidos comenzó, entre otras causas fundamentales, con sin representación no hay pago de impuestos, es decir, without taxation, without representation. Entonces, si no encontramos estos incentivos de alguna forma en varias partes, no solamente de México, sino América Latina, para poder tener un correlato justo y directo entre impuestos y calidad de servicios públicos, me parece que es uno de los factores que han incidido notablemente para tener esta relación, a veces tortuosa, hay que decirlo también, con el pago de los impuestos. En Gran Bretaña, como en la mayor parte, al final todavía este proceso del Brexit va a tardar mucho, y sobre todo con la decisión de los jueces del día de ayer, pero al menos durará otros 2 años el proceso de negociación. Pero en la Unión Europea el proceso de pago de impuestos que se hace de manera directa, yo entiendo que son realidades completamente diferentes, Adrián. Sin embargo, hay aspectos muy importantes de cómo la transparencia en la recaudación fiscal también se traduce en transparencia en la aplicación de los propios recursos. Y yo creo que en México podría avanzarse bastante si nosotros contamos como contribuyentes de alguna manera con una serie de informaciones que nos permitan saber cuál es el destino de los recursos. Por ejemplo, los sindicatos de empresas paraestatales como el de Pemex o los propios sindicatos magisteriales, por ejemplo. Yo me parece que también que la recaudación fiscal va indudablemente relacionada con la transparencia. Me parece que el SAT, que tiene un papel tan importante, yo no diría que en la recaudación de impuestos, sino en el desarrollo propio del país, pudiera también tener un papel mucho más visible en lo que se refiere a la exigencia de cuentas a ciertos ámbitos del sector productivo de nuestro país, para que, bueno, de esta manera al final todos ganemos. No se trata de que alguien pague más
o menos impuestos, sino que el país se desarrolle en unas mejores condiciones, sobre todo de acceso a los servicios públicos de amplios sectores, como sabemos que están en los márgenes de la pobreza y la pobreza extrema, Luis Carlos. Gracias. Gracias, Javier. ¿Cómo ves, Adrián? Primero, sin duda, el tema de la transparencia coincido plenamente y vale la pena hacer un anuncio que no corresponde a Mere, pero sí conozco la herramienta, no sé si ustedes han escuchado hablar de transparenciapresupuestaria.gov. Yo creo que es una página que da precisamente ya mucha información a nivel detallado, a nivel municipal, para que incluso las personas puedan ver en dónde están ocupándose los impuestos en su localidad, ¿no? Y creo que eso sin duda debe contribuir. Hay una serie de, mencionó Javier, algunos ámbitos de transparencia adicional, ¿no? Que creo yo coincido, deberíamos trabajar en ellos, ¿no? Sin duda, otro reto que menciona Javier es el tema de la distribución del ingreso, ¿no? En México pues tenemos una distribución de ingreso pues muy dispar, ¿no? Que también impide, digamos, que la recaudación venga de los estratos más bajos, sino al contrario, está concentrada también la recaudación y eso también limita la capacidad contributiva. Es un fenómeno, como él lo decía, multifactorial, ¿no? En el cual pues, nosotros tenemos cómo abonar, por ejemplo, lo que decía yo de la economía digital, ¿no? El hecho de que tengamos elementos para abonar por la vía de la economía digital, de estandarización, de que se alineen los procesos, de que las empresas puedan ser más productivas porque tienen un intercambio de información mucho más fluido debido al efecto, digamos, déjeme llamarlo así, el efecto de red que genera el SAT por tener una lógica con todos, ¿no? También creo que podemos apoyar ahí en el sentido de la productividad y el tema también, el reto, digamos, de que sea tan dispar la distribución del ingreso, genera también de repente un problema de legitimidad de los impuestos en México, ¿no? Porque alguien de clase media alta que contribuye de manera destacada, ya sea asalariado o sea a través de una empresa, ¿no? De repente sí siente que pues, otros no están contribuyendo igual y eso genera una animadversión a contribuir, ¿no? Sí. Entonces, sin duda es un reto, en el SAT así lo vemos y por eso también el enfoque de la formalidad lo vemos también como un esfuerzo de que haya una mayor legitimidad del pago de impuestos, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir a otro corte. Estamos platicando sobre el sistema de administración tributaria, sus retos, sus desafíos. Regresamos. Regresamos a Mesa Cuadrada, estamos platicando con Adrián Guarneros, quien es el administrador general de servicios al contribuyente del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Antes del corte estábamos platicando y nos decía Adrián que una de las cosas que influye en la disponibilidad o disposición individual a pagar impuestos es la percepción de que es justo, de que todos pagan en tasas progresivas, pero proporcional al ingreso. Javier Oliva nos decía hace rato que la calidad de los servicios públicos que recibes te hace decir, bueno, pues si estoy recibiendo buenas cosas, pago a cambio. Y yo le añadiría que hay otra percepción, que es la percepción de la corrupción. Cuando tú ves que hay mansiones que se compran exgobernadores, pues la gente se enoja y dice, ¿para qué pago? Para que se lo robe. Entonces, esta percepción de la justicia del sistema tributario es fundamental. Y desafortunadamente el SAT está haciendo un muy buen trabajo a través de lo que me platicas, pero por otro lado algunos políticos están haciendo un muy mal trabajo para que estemos dispuestos a pagar. Un gran desafío, ¿no, Adrián? Sin duda. El SAT, digamos, utiliza sus facultades, ¿no? También para poder dar vista a todo esto que tú mencionas, ¿no? En los últimos meses se ha dado cuenta de una serie de denuncias, ¿no? Que el SAT ha recibido y aprovecho, por ejemplo, la oportunidad para comentar, en el SAT estamos actuando y publicamos cada mes informes de este tipo de denuncias. Hubo denuncias de caso de empresas fachada en Veracruz, ya están los informes de lo que se ha investigado. Evidentemente ahí viene cuántas personas se están investigando, cuántas personas han sido auditadas, cuántas personas que habían declarado, ¿no?
Otros ejemplos que han salido es el Panama Papers, el Bahama Leaks, también el SAT está haciendo esos reportes, ¿no? Y pues estamos comprometidos porque al final, tú lo señalas bien, hay dos lados de esta moneda. Sí. Y como SAT, pues si bien no tenemos una facultad persecutoria en materia de corrupción ni en materia de lavado de dinero, sí podemos hacer lo que nos toca en nuestras facultades de materia tributaria, es decir, ver que se está contribuyendo bien y atender las denuncias que recibimos, y así lo estamos haciendo, y está publicado en Internet todos estos informes. Estas denuncias, una vez que se procesan y el SAT verifique el destino de los recursos o qué se ocultó y demás, ¿qué es lo que el SAT va a hacer con los resultados de esas denuncias? ¿Qué es lo que va a proceder? Bueno, de hecho, en los reportes que ustedes pueden visualizar en Internet ya se reportan resultados concretos en materia recaudatoria, que es la materia que le corresponde al SAT. Sí, pero para el contribuyente, del lado del contribuyente, saber justamente porque sí hay una indignación, como dice Luis Carlos, con temas de corrupción evidente, sobre todo por algo que tú mencionabas al principio. Hay que saber que, uno contribuye con los impuestos para un bien superior que sobre todo se debe traducir en servicios de salud, de educación, de seguridad pública. Cuando justamente los recursos que deben destinarse a eso terminan en manos de políticos o de exgobernadores, en manos privadas, y no llegan a ese destino, pues no solo se está traicionando, esa confianza de los que están contribuyendo, sino que se está generando un círculo perverso, ¿no?, de impunidad si no se actúa. Me parece que en el sentido de que decía Javier, de que el SAT ha adquirido, y que así es lo deseable, una visibilidad mayor para tomar justamente en sus manos estas investigaciones, ya una vez que se hacen las denuncias. ¿Qué es lo que va a proceder? ¿El SAT las va a canalizar hacia la PGR? ¿Qué es lo que procede después para que se dé seguimiento y justamente no nada más queden como investigaciones que se hicieron y que no tuvieron otra consecuencia? Mira, en primer lugar, el SAT investiga, tiene la obligación de investigar estas denuncias, lo hace, tiene dos enfoques. Uno es el enfoque de detectar omisiones recaudatorias, obtener esa recaudación, y la otra, en el caso de que exista una defraudación fiscal como tal, pues sí se pasa a la Procuraduría General de la República el caso. Pepe. Sin entrar en detalles, porque es investigación privada hasta que se concluye el caso, ¿qué gobernadores han sido señalados en denuncias ante el SAT? Bueno, previamente se han mencionado por parte del jefe del SAT algunos gobernadores que o se refirieron a un número de gobernadores, ¿no? Y no corresponde, la verdad yo te diría, no corresponde a mí poder comentar más sobre el caso, porque ni corresponde a mi área, ¿no? Pero la información es pública y ahí está, ¿no? Pues Adrián, te deseamos mucha suerte. La verdad es que el país navega en aguas de escasez de recursos. Yo he pensado siempre que cuando hay abundancia de recursos, nadie hace nada por reformar las instituciones. Cuando hay escasez, la gente empieza a producir con más claridad, y ojalá lo que ustedes están haciendo, más el problema de falta de ingresos petroleros que están generando un recorte en el gasto público, lleve a que en los próximos 10 años haya una mejora en la provisión de servicios públicos. Te agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica, gracias, Pepe. Gracias, Javier Oliva, desde Londres. Ha sido todo por hoy en Mesa Cuadrada. Muy buenas noches. Gracias, saludos. Saludos, Javier.